Vamos a ver, dice Mariela, según mi esposo Javier, hay una incompatibilidad en la genealogía de Yahushua en Mateo y Lucas. Indican la genealogía de Yosef y en Mateo solo hay 13 en lugar de 14 descendientes. Favor aclarar. Y en Mateo solo hay 13 en lugar de 14. Mateo separa la genealogía en 14, 14 y 14. Y lo dice así, pero cuando uno cuenta, parece que hay 13. Los 3 sets de 14. En uno de ellos parece que hay 13, pero en realidad es porque es una forma de leerlo. Lo digo rápidamente. El libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué pone 14, 14 y 14? Porque, por un lado, Abraham, Isaac y Jacob, las 3 porciones de fe, de levadura, positiva, Padre, Hijo y Espíritu, o Padre como el primero y el último, y el número 14 por el hecho de que el valor 14 es el valor numérico del nombre de David, rey, el rey de Israel, valor numérico 14. Entonces, como Mateo está hablando de Yahushua como el rey de Israel, dividió la genealogía en 3 porciones de 14. También porque la historia de 6.000 años se divide en 3 porciones de 2.000 años. Primero reinó la muerte, después reinó la ley y después el favor y la verdad, en lo que estamos ahorita. Entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Yahudá. Yahudá engendró de Tamar a Fares y a Serach. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Yishai, y Yishai engendró a David. Ahí están 14. Y Yishai engendró a David, al rey David. Vean cómo el primer 14 es el rey David, porque el nombre David tiene valor numérico 14. Entonces por eso lo acomodó así Mateo, perfectamente. Después dice, el rey David engendró de la mujer de Uriah a Shlomo. En este caso sería David engendró a Shlomo. Shlomo a Roboam, Roboam a Abiyá, Abiyá a Asa. Asa engendró a Yahusafat, Yahusafat a Yoram, Yoram a Uziyá, Uziyá a Yotam, Yotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manashe, Menashe a Amón, Amón a Yoshiyá, Yoshiyá a Yeconyá y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, desde Shlomo hasta Yeconyá se cuentan 14. Después de la deportación a Babilonia, Yeconyá engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiyud, Abiyud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yahushua llamado Mashiach. A través de esta genealogía y el hecho de que aparentemente falte uno, y es aparente, repito, porque ahí ya voy a estar básicamente metiendo a David, porque David representa al primero y al último. O sea, Yahushua en este caso cuenta por 2. Por eso es que dice, Jacob engendró a Yosef. Como dije, ese era el número 12. Marido de Miriam, de la cual nació Yahushua, 13. Llamado Mashiach, 14. Entonces el término Mashiach aparece ahí como otro nombre. O sea, aparece como las 2 manifestaciones de Yahushua, primero y último, para terminar con el título 14. O sea, Mashiach termina siendo el número 14. Por eso se menciona 14, 14, 14. Otra forma de verlo es esa la razón por la que aparece Rey David con título y todo 2 veces. De hecho aparece 3 veces cuando contamos el primer verso. Pero en la lista 2, por esto que acabo de mencionar. Para hacer alusión a que Mashiach se manifestaría 2 veces. Por eso aparece Yahushua, Mashiach. Se manifestaría 2 veces, primero y último, y por eso el título Mashiach termina siendo el número 14. Y lo acomodó hacia Mateo para que entendiésemos que Yahushua y el último serían el Rey de Reyes, descendiente en lo físico y lo espiritual del Rey David. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, como lo vimos ahora. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Ahí está mencionando desde David, o sea, si contamos a David, como vimos ahora, serían 15. Pero dice hasta la deportación de Babilonia, o sea, cuando empezamos desde la deportación de Babilonia tendremos que empezar con Yeconyahu. Entonces sería
Desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta Yoshiyá, 14. Desde Yeconyá hasta Yahushua, 14. Así no hay problema. 14, 14 y 14. David se menciona 2 veces para representar las 2 manifestaciones de Yahweh en la tierra como primero y último. Y eso lo digo por la forma en que el mismo Mateo lo explica. Él mismo cuenta a David 2 veces. Al decir, de manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación en Babilonia, 14. Ve que no menciona nombre, menciona Babilonia, no menciona nombre de persona. Y después dice, desde la deportación de Babilonia, una vez más, no menciona nombre. Hasta Mashiach, 14. No dice hasta Yahushua. Entonces, espero esto esté quedando claro, porque hay varias razones, todas para apuntar a lo mismo. Literales y espirituales. En lo literal, por la forma en que Mateo lo escribe, se puede entender que David se cuenta 2 veces. Y por eso hay 14, 14 y 14, como el nombre David, valor numérico 14. También nos está mostrando que si vamos a contar separados y no queremos contar a David 2 veces, hay que contar el título Mashiach, porque nos dice desde Babilonia hasta Mashiach, no dice desde Babilonia hasta Yahushua. Entonces Mashiach es el último que hay que contar. Entonces sería el número 14, cuando contamos a David solo una vez. Y eso muestra que el descendiente de David vendría 2 veces. Una vez como Yahushua y otra vez ungido para cumplir la misión, o sea, como Mashiach. Espero haya quedado claro. No es una contradicción, no es un problema de Mateo. Es un problema de entendimiento. Hay quienes dicen que es un error de traducción, porque las 2 genealogías aparecen que son la genealogía de Yosef. Entonces hay quienes dicen, no, la traducción de Lucas es en realidad la genealogía de Miriam, porque hay una parte donde dice el esposo de Miriam, y ellos dicen debería decir el padre de Miriam. Esa es la opinión de un montón de personas, esa es la opinión más común, por decirlo así, que es la genealogía de María, Miriam, la que se encuentra en Lucas, y la genealogía de Yosef, la que se encuentra en Mateo. Sin embargo, en realidad hay una forma de explicarlo sin caer en decir que fue un error del traductor, o sea, sin echarle la culpa al traductor. Hay una forma de explicarlo así como está escrito y estaría correcto. Y de hecho es más sorprendente y más revelador cuando la entendemos. Por un lado, Yahushua nació de una virgen para que viniera directamente de Yahweh. El mismo Yahushua le preguntó a los fariseos de quién es hijo el Mesías y le dijeron de David, y él le dijo, ¿por qué va a ser hijo de David? Si David mismo lo llamó soberano en el Salmo 110, dando a entender que es hijo de Yahweh, punto. Que en la genética haya tomado genética de Miriam, la cual sería hija de David, es otra cosa, pero era simplemente carne. Mientras que Yosef, en el judaísmo, o en el hebreo básicamente, en la cultura hebrea, cuando un hombre se casa con una mujer, esa mujer se convierte en cuerpo de ese hombre. Entonces, si ese hombre es Yahudí, ella recibe, como hoy en día recibe el apellido recibe el ser Yahudí, porque se vuelve su cuerpo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, cuando un hombre adoptaba a un niño, igualmente, si ese niño era adoptado, ante la ley, ese niño tenía la tribu de su padre. Por eso es que en ambas, Mateo y Lucas, se presenta la genealogía de Yahushua a través de Yosef, porque la importancia en el registro, refiriéndose al templo, era quién era el papá, quién lo había aceptado como hijo, si era adoptado. Por eso en el templo fueron y lo registraron como hijo de Yosef, hijo de Yahudá. Por eso se da la genealogía de Yosef en ambos, en Lucas y Mateo. Pero viene un poco diferente, y eso es lo curioso que causa que algunas personas digan que hay una contradicción, que es un error y otro montón de cosas. Y esa no es la única razón, por si algo. Hay varias otras cosas que hacen que la gente no quiera creer por no entender la razón por la que está escrito como está escrito. Mateo y Lucas son cuando viene como rey, cuando se refleja a Mashiach como rey, cuando se refleja a Mashiach como hombre, hijo de hombre. Mateo y Lucas respectivamente. Entonces ahí se pueden sacar deducciones de por qué solo ahí se da la genealogía. Porque para convertirse en el rey de Israel tenía que ser descendiente de David. Por eso aparece en Mateo la genealogía de Yahushua como descendiente de David. La diferencia que hay tiene que ver con el nombre que se pone para el abuelo y papá de Yosef. En Mateo dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yahushua, llamado Hamashiach. Entonces vemos Matán a Jacob, Jacob a Yosef. En Lucas vemos que dice, Yahushua al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Eli. Entonces, los que toman Mateo
en Mateo, donde dice marido de Miriam, ahí hay quienes dicen, no, ahí lo que debería ser es padre de Miriam. Entonces toman la genealogía de Mateo como diciendo que hubo un error de traducción. Pero así como está bien. La razón por la que se menciona a Miriam y a otras 4 mujeres en la genealogía es porque cada vez que se mencionaba al rey de Israel, se mencionaba quién era su mamá. Porque era la mamá la que lo había criado, como solía ser. Entonces, la importancia de la crianza en el rey es clave y por eso siempre se mencionaba a la mamá. Si era un impío, lo más seguro era porque no tenía una muy buena mamá. Si era un hombre sádico, un justo, era porque tenía una gran madre prudente. Entonces, por eso, en Mateo, donde se habla de Mashiach como el rey, se menciona que era hijo de Miriam, quién era su madre y quiénes fueron otras madres de él, como Rahab, la esposa de Uriah, bueno, y las que se mencionan aquí en Mateo. En Lucas se habla de Mashiach como hijo de hombre, hijo de hombre. Por eso solo se mencionan hombres en la genealogía, porque es el hijo de hombre, y por eso se va hasta Adam, porque hijo de hombre en hebreo es Ben Adam, el Ben Adam. Entonces, el hijo de Adam se muestra a través de la genealogía en Lucas, porque dice Yahushua que era hijo de este, era hijo de este, era hijo de este, hasta que llegó a hijo de Adam. O sea, en Lucas vemos Yahushua como el hijo del hombre, el hijo de Adam. En Mateo se mencionan a las madres, porque se menciona a la madre cuando se refería al rey en la escritura, y empieza desde Abraham, porque fue Abraham al que se le prometió la semilla del reino, que sería Yahushua HaMashiach. Ahora, como dije, decía aquí, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a Yosef. En Lucas, Yahushua al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de Yosef. Y ahí continúa. Entonces se podría decir Yosef, Hanna, Melquí, Leví, Matat, Elí, Yosef. Aquí se estaba cumpliendo, o se había cumplido, mucho antes de Yahushua venir al mundo, un mandamiento que aparece en la Torah y es una forma en la que se cumpliría que Yahushua cumple todos los mandamientos. Y para revelar un aspecto espiritual y uno físico de Yahushua. En la Torah tenemos la ley que dice que cuando un hombre tiene una esposa y hermanos, y ese hombre muere sin que la esposa dé hijos, entonces uno de sus hermanos, el más próximo, se debe casar con la viuda, la esposa del difunto. Se casa con ella, tiene relaciones con ella, tiene hijos, y ahora esos hijos son hijos del difunto, no hijos del hermano. O sea, él básicamente se convierte en tío de sus hijos, de los hijos que tiene con esa esposa. No son propios, son de su hermano difunto. Hay un ejemplo de eso en la Torah con Yahudá, que tenía 3 hijos y casó a Tamar con el primero, se murió el primero, casó a Tamar con el segundo no quería tener hijos con ella porque sabía que no iban a ser de él, entonces rompió la Torah y Yahweh hizo que se le quitara la vida. Y después Yahudá no quiso casar a Tamar con el tercer hijo porque pensaba que era por Tamar que se estaban muriendo. En Génesis 38 es Yahudá, a quien llaman como Judá, es Yahudá. Aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos. Esto sucedió porque por Yahudá vender o decidir vender a Yosef, cuando se lo llevaron a Egipto como esclavo, los hermanos lo empezaron a ver mal, como si hubiera sido culpa de él, cuando todos estaban de acuerdo y más bien lo querían matar. Pero entonces Yahudá se sintió mal y se fue. Los dejó por un tiempo, se fue a vivir lejos básicamente. Dice, se fue a casa de un adulamita que se llamaba Ira. Adulamita que se llamaba Ira. Y allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. Esto es muy poderoso, porque no menciona el nombre de esa mujer, aunque después lo encontramos por otro lado. En este capítulo, que es clave, por eso Yahweh lo escribe así. Conoció a la hija, no sabemos el nombre de ella, lo más seguro no era muy prudente ella. Entonces solo se menciona que era hija de Shua, en hebreo Bat Shua. Bat Shua, hija de Shua. Eso se conecta con una de las esposas de David, a quien la escritura la llama Bat Shua, a pesar de no llamarse así originalmente, Bat Sheba, y él la llama Bat Shua, quiere decir que representaba a ella, y es por eso que a través de David, con esa mujer, vendría Mashiach, básicamente.
Allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. Yahudá se casa con Bat Shua, la hija de Shua, para que a través de esa unión eventualmente viniese Yahu-Shua. Yahudá se casa con Bat Shua para que viniese Yahu-Shua. Lo vemos ahí. Ahora, es con esa mujer que tiene 3 hijos. Esos 3 hijos son los que iba a casar con Tamar. Primero casa el primero, se muere. Casa el segundo, se muere. Y el tercero no lo casa por miedo. Después se encuentra a Tamar, piensa que es una prostituta, se acuesta con ella, la deja embarazada. Entonces, Yahudá tuvo 2 mujeres, Bat-Shua y Tamar, que representarían los, se podría decir, pocos y muchos, o se podría decir primera y segunda venida. Yahudá con Bat-Shua para que viniese Yahushua. Después de 2 muertes de los hijos de Yahudá, o sea, 2000 años, se presentaría el último, que es Yahudá otra vez, pero con otra mujer, la congregación que viene a recoger, de justos. Como Tamar quiere decir palmera, y palmera representa a los justos, porque los justos dan fruto como la palmera. Entonces, viene al principio, viene después de 2000 años, como las 2 muertes que hubo de los 2 hijos de Yahudá. Y tiene hijos, porque salieron 2 gemelos de Tamar que representan al primero y al último. Y de ahí vino Yahushua, como lo vemos en la genealogía. Específicamente vamos a ver en la genealogía de Mateo. Dice, Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, Jacob a Yahudá y a sus hermanos. Yahudá engendró de Tamar a Fares y a Serach. De Tamar es la primera mujer que se menciona en la lista de la genealogía. Se mencionan 5 mujeres. Tamar es la primera, por esto que estoy mencionando y por la gran importancia de esa mujer y por la forma en que sucedió. Cómo Yahweh convirtió ese evento que básicamente era negativo en algo súper positivo a través del arrepentimiento genuino de ambos. Entonces, estoy diciendo todo eso por esa ley que dice que si el hombre se casa y muere sin hijos, el hermano se casa con la viuda y tiene hijos con ella, pero esos hijos le pertenecen al difunto. Ese es uno de los 3 tipos de reencarnación que hay en el judaísmo. De los 3 tipos, ese es uno. ¿Cómo es así? Porque los hijos que salen de esa mujer son en realidad, según la escritura, hijos del que murió. Entonces es como si el alma del difunto reencarnara durante la relación sexual para que cuando la mujer conciba del difunto. Y así sean hijos del difunto. Básicamente en el sentido de Yahushua habiendo muerto para este mundo, por eso dijo, el mundo no me verá más. Viene el último como el hermano para casarse con la mujer y finalmente dar fruto, los 144,000. Las 2 razones principales por las que las personas luchan o dicen que hay contradicciones o problemas en la genealogía, la principal es porque se menciona Jeconías. Jeconías, y abuelo maldice y le dice que nunca nacería alguien de él para ser rey. Entonces los judíos dicen, ve, ¿cómo va a ser Yahushua el rey si aparece Jeconías como un antepasado? Sorprendente que eso digan los judíos, puesto que se supone que conocen la escritura, y en la escritura vemos que habían al menos 2 Jeconías, uno maldito, uno bendito. Y cuando uno ve la escritura cuidadosamente y la genealogía, se daría cuenta que Yahushua no era hijo del maldito, era hijo del bendito. Por eso en Zacarías y en Ageo se habla de Zorobabel tan positivamente, pero Zorobabel era hijo de Jeconías. ¿Cómo es posible? Porque era hijo del Jeconías bendito, y por eso Yahweh habla de esa manera así. Y la otra razón sería que aparece un papá diferente en cada genealogía, como papá de Yosef. Empieza la genealogía bien desde Abraham, pero después cambia. Y el papá de Yosef en Mateo es diferente al papá de Yosef en Lucas. Eso no es una contradicción, no es un error. Es que en un evangelio se menciona cómo quedó registrado en el templo, según el cumplimiento de la ley, de la Torá, en la cual dice que si el hombre muere sin hijos, se case su hermano con la viuda. Y en el otro registro, en la otra genealogía, se menciona como hombre físicamente de quién vino. Entonces, ¿cuál sería el hermano del difunto que se casó con la mujer, con la viuda, para tener al hijo? Entonces, por eso Yosef aparece con 2 padres diferentes. Uno espiritual y otro físico. ¿Por qué eso? Porque representa que Yahushua, que sería hijo de Yosef, tendría 2 padres. Uno legal, Yosef en la tierra, y otro espiritual, Yahweh en los cielos. Y al mismo tiempo eso representa que Mashiach tiene 2 naturalezas,
y que Mashiach se presentaría 2 veces, que sería el primero y el último, como sacerdote y como rey. Por eso 2 genealogías, por eso 2 papás para Yosef. En el libro que se llama La historia eclesiástica de Eusebius, sería el libro, es en inglés por si algo, entonces lo estoy traduciendo, en la página 21 es donde se explica eso que les mencionaba. A partir de los hijos de Zorobabel está la lista que nos dan en Mateo, la lista que aparece en Lucas, y de los hijos de Zorobabel se menciona Abiud y Reza. Después de Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, de Azor, Ahim, de Ahim, Eliud, de Eliud, Eleazar, Matán y Jacob. De Reza vienen Yohanan, después Yohanan, después Yahudá, después Yosef, después Semei, después Matanya, después Mat, después Nagai, después Esli, Nahum, Amos, Matanya, Yosef, Haná, Melki, Levi, Matat, Eli. Entonces ahí vemos una diferencia. En Lucas hay más nombres que en la de Mateo, porque en Mateo solo se enfoca en el reino. En Lucas se enfoca en su humanidad, en el hecho de que era un ser humano, un hombre. Pero también vemos la genealogía de Mateo, muestra que Yahushua viene a través de Shlomo, de Salomón, el hijo de David, mostrando que es para recibir el reinado. Y esa sería la razón por la que Mateo está conectado con los reyes. En la de Lucas viene que Yahushua vino de Natán, que era hermano de Salomón. Entonces eso hace que cambie también otra parte de la genealogía por si algo. Entonces cualquiera diría que hay un problema, ¿cómo va a ser de Shlomo? ¿Cómo va a ser en otra de Natán? Eso desarmaría todo. Sin embargo, como les decía, esto se dio por la ley de Deuteronomio 25.5. Deuteronomio 25.5, donde el hermano se tenía que casar con la viuda de su hermano difunto para darle hijos al difunto. Entonces el difunto, después de muerto, podía tener hijos a través de su hermano. Y eso es a lo que se le llama en hebreo una de los 3 tipos de reencarnación. Cuando un muerto puede tener hijos a través de su hermano, por la ley que aparece en la Torá. El libro La historia eclesiástica de Eusebius aparece en la página 21 y traduzco: Matán, cuya descendencia se puede seguir hasta Shlomo, como vimos ahora en la línea de Mateo, engendró a Jacob. Matán murió. Matat, cuyo linaje es de Natán, se casó con la viuda y tuvo a Eli. Eli, que es el que aparece como papá de Yosef en una de las genealogías, era hermano de Jacob, que es como aparece en la otra genealogía, el antepasado de Yosef, el papá de Yahushua en la tierra. Eli y Jacob eran hermanos de la misma madre, esa viuda. En lo físico no eran hermanos del mismo papá. Por otro lado, Eli y Jacob, que eran hermanos por la misma madre, Eli se casó. Una cosa es Matán y Matat, quienes tuvieron hijos con la misma mujer una vez que uno de ellos murió y la dejó viuda. De ahí vinieron Eli y Jacob, de la misma madre. Ahora, Eli y Jacob eran hermanos. Eli se casó con una mujer y no tuvo hijos. Cuando murió Eli, Jacob se casó con la que era cuñada en ese momento, con la esposa, la viuda, y al casarse con ella tuvieron a Yosef. Y es por eso que Yosef en una genealogía sale como hijo de Eli y en otra genealogía como hijo de Jacob. Cuando Jacob, para cumplir la ley de Deuteronomio, se casó con la viuda que había dejado Eli. Entonces, según la naturaleza, según lo físico, Yosef era hijo de Jacob, pero según lo escrito en la ley, en el registro, en el templo, era hijo de Eli. Y de esta manera es que Yosef era hijo de ambos, para mostrar que Yahushua tenía 2 naturalezas, una espiritual y una terrenal, un padre terrenal, un padre celestial, para mostrar que se manifestaría 2 veces, como el primero y como el último, como el hijo de David y como el hijo de Yosef.
las dos tribus que aparecen en Génesis 49. Curiosamente su papá terrenal se llamaba Yosef, pero nos muestra claramente ambas genealogías que tanto Shlomo como Natán venían de David, o sea, de la tribu de Yahudá. Entonces representa la doble naturaleza de Yahushua, las dos manifestaciones de Yahweh en la tierra y las dos tribus de las cuales vendría.